El polvo del desierto mexicano tiene una forma peculiar de aferrarse a todo, a las botas de cuero, a los sombreros de ala ancha, a los recuerdos de un pasado que se niega a morir. Y en el pequeño y olvidado pueblo de San Pedro de las Rocas, el polvo se adhería con especial tenacidad a Caleb Thorne, un forastero de ojos grises y alma silenciosa, conocido en los pocos lugares donde se le mencionaba como el silencioso. Había llegado a ese rincón del mundo buscando precisamente eso, silencio. Un silencio que ahogara el eco de una risa perdida, el susurro de un nombre que aún quemaba en sus labios, el recuerdo de una vida que se había desvanecido como el humo de un disparo. Caleb era un hombre de 40 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, y una cicatriz apenas visible que le cruzaba la ceja izquierda, un recuerdo de una pelea olvidada. Su habilidad con el revólver era legendaria, un don que había traído más dolor que gloria y que ahora intentaba mantener oculto bajo una capa de indiferencia. Buscaba la soledad, la anonimidad, un lugar donde su pasado no pudiera alcanzarlo y donde su corazón, endurecido por la pérdida, pudiera finalmente encontrar un descanso. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para él. En San Pedro de las Rocas, el silencio de Caleb chocó de frente con el fuego indomable de Xochitl, una mujer de 30 años, de ascendencia indígena, con el cabello negro como la noche y los ojos oscuros que brillaban con una intensidad feroz. Xochitl, cuyo nombre significaba flor del desierto en la lengua de sus ancestros, era la cocinera de la única cantina del pueblo, un torbellino de energía y temperamento, con una lengua tan afilada como los cuchillos que usaba en su cocina. Desconfiaba de todos los forasteros, especialmente de los hombres blancos, a quienes veía como portadores de problemas y desgracias. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, la tensión entre Caleb y Xochitl fue palpable, una chispa constante que amenazaba con encender una hoguera. Él buscando la paz en la quietud, ella defendiendo su mundo con la pasión de una leona. No se soportaban, sus personalidades chocaban como dos rocas en una tormenta. Él la veía como una mujer ruidosa y obstinada. Ella lo consideraba un gringo arrogante y misterioso, un problema esperando a suceder. Sin embargo, el desierto, con su sabiduría ancestral, a menudo teje los hilos del destino de formas inesperadas. Y a veces, solo a veces, un duelo, un acto de violencia que debería separarlos para siempre, es precisamente lo que se necesita para unir dos almas solitarias, para forjar un vínculo inquebrantable en el crisol del peligro y la redención. Esta es la historia de cómo el polvo y el fuego, el silencio y la pasión encontraron un terreno común en el corazón de México, bajo la sombra de un duelo que lo cambiaría todo. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas en esta historia de redención? Déjanos saberlo en los comentarios. Dark Show, capítulo 1. El sol de la tarde caía como un martillo incandescente sobre el desierto de Sonora, tiñendo el horizonte de un naranja abrasador que prometía otro día de calor infernal. Caleb Thorne cabalgaba lentamente, su caballo, un roano de nombre Sombra, moviéndose con la parsimonia de quien conoce la crueldad de la tierra. El polvo rojizo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso, cubriendo sus botas, su sombrero de ala ancha y su gabardina de cuero, ya de por sí desgastada por incontables jornadas. Llevaba 3 días sin ver un alma, solo el vasto e implacable lienzo del desierto, salpicado de cactus saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos y arbustos espinosos que se aferraban tenazmente a la vida. Su destino era San Pedro de las Rocas, un nombre que había escuchado de pasada en una cantina de Chihuahua, descrito como un lugar tan remoto y olvidado que ni siquiera los federales se molestaban en visitarlo con frecuencia. Era exactamente lo que Caleb buscaba,
anonimato, un refugio donde el eco de su pasado no pudiera alcanzarlo. Había dejado atrás un rastro de balas y arrepentimiento, una vida de la que quería escapar, pero que se aferraba a él como la arena a sus ropas. La imagen de Sara, su esposa, con su cabello rubio y su risa cristalina, lo perseguía en cada atardecer, en cada silencio. Su muerte, tan repentina y brutal, había dejado un vacío en su pecho que ni el tiempo ni la distancia habían logrado llenar. Se había convertido en el silencioso, no solo por su reticencia a hablar, sino porque el dolor le había robado la voz, dejando solo un eco hueco en su interior. Finalmente, al filo del crepúsculo, una mancha de adobe y madera apareció en el horizonte. San Pedro de las Rocas. No era más que un puñado de edificios descoloridos, agrupados alrededor de una plaza polvorienta, con una iglesia de campanario torcido y una cantina que prometía cerveza tibia y comida grasienta. El aire, aunque aún caliente, traía el aroma de leña quemada y algo más, algo especiado y prometedor que hizo rugir su estómago. Desmontó frente a la cantina, un edificio de adobe con un letrero descolorido que apenas se leía. El refugio del viajero. Ató a sombra a un poste y entró. El tintineo de una campana sobre la puerta anunciando su llegada. El interior era oscuro y fresco, un alivio bienvenido del calor exterior. Unas pocas mesas de madera tosca, un mostrador de bar pulido por años de codos apoyados y el inconfundible aroma a chile y carne asada. Detrás del mostrador, un hombre corpulento con un bigote espeso y una sonrisa amable lo recibió. Era don Rafael, el dueño. «Bienvenido, forastero. ¿Qué se le ofrece? ¿Agua fresca, una cerveza fría, algo de comer?» «Comida», dijo Caleb, su voz áspera por la sequedad, «y una habitación, si tiene». «Tenemos de todo», respondió don Rafael, su mirada curiosa pero respetuosa. «La mejor comida de este lado del Río Grande. Xochitl, nuestra cocinera, es una artista, y una habitación en el segundo piso con vista a la plaza». Mientras don Rafael se movía para buscar la llave, Caleb se sentó en una mesa apartada, sus ojos escaneando el lugar. Había un par de hombres jugando a las cartas en una esquina, sus voces bajas, y una mujer mayor tejiendo junto a la ventana. Pero su atención fue capturada por la cocina. Una figura menuda pero enérgica se movía con una agilidad sorprendente entre ollas y sartenes. Era Xochitl. Su cabello negro trenzado y recogido no podía contener algunos mechones rebeldes que se escapaban alrededor de su rostro. Sus brazos, fuertes y ágiles, manejaban una cuchara de madera con una destreza hipnotizante. El calor de la cocina no parecía afectarla. Su piel morena brillaba con un sudor saludable y sus ojos oscuros, cuando se giró para tomar una olla, brillaron con una intensidad que lo sorprendió. Don Rafael regresó con la llave y un vaso de agua. «Xochitl, un plato de carne con chile para nuestro nuevo huésped, y que sea abundante, que se ve que viene de lejos». Xochitl se giró, y sus ojos se encontraron con los de Caleb. No había calidez en su mirada, solo una desconfianza fría y una pizca de desdén. Era una mirada que Caleb conocía bien, una que había visto en los ojos de muchos que desconfiaban de los forasteros, especialmente de los de su tipo. Pero en ella había algo más, una chispa de desafío, una fuerza indomable que no se doblegaba. «¿Qué quiere el gringo?», preguntó, su voz clara y directa sin rastro de sumisión. No era una pregunta, sino una declaración. «Carne con chile», repitió don Rafael con una sonrisa conciliadora. «Y que sea de tu mejor sazón, flor del desierto». Xochitl resopló, pero se giró para preparar el plato. Caleb la observó. Sus movimientos eran precisos, eficientes, cada gesto cargado de propósito. No había desperdicio de energía, solo una dedicación absoluta a su oficio. El aroma que emanaba de su cocina era embriagador, una promesa de sabores que Caleb no había probado en años. Cuando el plato llegó,
servido por la propia Xochitl, lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco, sin una palabra. La carne estaba tierna, el chile picante pero equilibrado, las tortillas calientes y suaves. Era, sin duda, la mejor comida que había probado en meses. «Gracias», dijo Caleb, levantando la vista para mirarla. Ella no respondió, solo lo miró con una expresión que decía claramente: «No me des las gracias, es mi trabajo». Luego se giró y regresó a su cocina, dejando un rastro de vapor y especias a su paso. Durante los días siguientes, la rutina se estableció. Caleb pasaba sus mañanas explorando los alrededores del pueblo, buscando la soledad en las colinas rocosas, sus tardes en la cantina, observando el ir y venir de la gente. Siempre se sentaba en la misma mesa, siempre pedía lo mismo: carne con chile y una cerveza. Y siempre Xochitl lo servía con la misma frialdad distante, sus ojos oscuros evitando los suyos, su presencia una constante fuente de tensión silenciosa. Él la observaba, la forma en que interactuaba con los niños del pueblo, dándoles trozos de pan o una sonrisa fugaz. La forma en que discutía con los hombres que intentaban propasarse, su voz elevándose con una furia controlada, sus ojos brillando con advertencia, la forma en que cuidaba de los ancianos, llevándoles comida a sus casas, escuchando sus historias con paciencia. Xochitl era una parte integral de la comunidad, una fuerza vital que mantenía unido el pequeño pueblo. Y a pesar de su desconfianza hacia él, Caleb no podía evitar sentir un respeto a regañadientes por su fuerza y su espíritu indomable. Le recordaba a Sara, no en apariencia, sino en esa chispa de vida, esa negativa a ser doblegada. Y esa comparación, aunque dolorosa, era también extrañamente reconfortante. Ella, a su vez, lo observaba. Su silencio, su forma de moverse, siempre alerta, siempre consciente de su entorno. Notó la rapidez con la que sus ojos escaneaban una habitación, la forma en que su mano se posaba inconscientemente sobre la empuñadura de su revólver, incluso cuando no había peligro aparente. Vio la tristeza en sus ojos grises, una melancolía profunda que no podía ocultar, incluso bajo su fachada de indiferencia. Era un hombre herido, lo sabía, pero también un hombre peligroso, y Xochitl había aprendido a desconfiar de los hombres peligrosos, especialmente de aquellos que venían de fuera, trayendo consigo el polvo de otros lugares y los problemas que siempre los acompañaban. «Ese gringo», le dijo don Rafael una tarde, mientras Xochitl limpiaba las mesas. «Es un hombre de pocas palabras, pero paga bien y no causa problemas». «Todos los gringos traen problemas, don Rafael», respondió Xochitl, su voz áspera. «Tarde o temprano. Siempre es lo mismo». Don Rafael suspiró. «Quizás, pero este parece diferente. Hay una tristeza en él, Xochitl, como la de un coyote que ha perdido a su manada». Xochitl no respondió, pero la imagen del coyote solitario se quedó en su mente. No le gustaba, no confiaba en él, pero no podía negar la sombra de dolor que lo envolvía. Era un hombre que cargaba un peso que ella, en su propia forma, también conocía. El polvo del desierto se aferraba a ellos, a sus ropas, a sus almas. Un recordatorio constante de la dureza de la vida en esas tierras y de los secretos que cada uno guardaba bajo su superficie. El silencio de Caleb y el fuego de Xochitl eran dos fuerzas opuestas, pero en el corazón de San Pedro de las Rocas estaban destinados a chocar y quizás a forjar algo nuevo en el proceso. Narsen, capítulo 2. La tensión entre Caleb y Xochitl era una cuerda estirada, casi invisible, pero palpable para cualquiera que pasara tiempo en la cantina. No era una hostilidad abierta, sino una fricción constante, un roce de personalidades que generaba pequeñas chispas en el aire. Caleb, con su necesidad de silencio, encontraba la energía de Xochitl ruidosa y abrumadora. Xochitl,
Con su espíritu ardiente, veía la quietud de Caleb como una arrogancia, una barrera impenetrable que la irritaba profundamente. Una mañana, la cuerda se tensó un poco más. Caleb había pedido su habitual carne con chile, pero Xochitl, en un arrebato de distracción o quizás de deliberada provocación, le sirvió un plato de frijoles refritos. Caleb la miró, sus ojos grises inexpresivos. «Pedí carne con chile», dijo, su voz baja, casi un murmullo. Xochitl se giró, sus manos en las caderas, una mancha de harina en su mejilla. «Y yo le di frijoles. ¿Acaso no le gustan los frijoles, gringo? Son buenos para el alma». «Me gustan los frijoles», respondió Caleb, su tono monótono, «pero pedí carne con chile». «Pues hoy hay frijoles», replicó ella, su voz elevándose un poco. «La carne con chile se acabó. ¿O acaso cree que la comida aparece por arte de magia solo porque un forastero lo pide?» Don Rafael, que estaba limpiando el mostrador, levantó la vista, sintiendo la escalada de la tensión. «Xochitl, por favor, si no hay carne con chile, dile al señor». «Ya se lo dije», espetó Xochitl, sin apartar la mirada de Caleb. «Pero parece que el señor no entiende el español o no le gusta que le digan que no». Caleb suspiró, un sonido apenas audible. «Entiendo el español perfectamente. Y entiendo que la carne con chile no se acabó. La vi hace un momento en la olla». Xochitl se puso rígida, sus ojos oscuros brillando con furia. «¿Cómo se atreve a decir que miento? ¿Acaso cree que soy una sirvienta que le va a servir lo que usted quiera, cuando usted quiera?» «No creo nada», dijo Caleb, su voz aún tranquila, lo que solo parecía irritarla más. «Solo quiero lo que pedí. Si no puede dármelo, lo entenderé. Pero no me mienta». «¡Mentiroso usted!», gritó Xochitl dando un paso hacia él, sus manos apretadas en puños. «Ustedes, los gringos, siempre creen que pueden venir aquí y decirnos qué hacer, qué pensar, qué sentir. Pero yo no soy como las otras. Yo no me doblego». Caleb la miró, y por primera vez una chispa de algo más que irritación cruzó sus ojos. Había una fuerza en ella, una pasión que no había visto en mucho tiempo. Le recordaba a Sara, no en su temperamento, sino en su espíritu indomable, su negativa a ser sometida. Y esa chispa, aunque molesta, era también extrañamente atractiva. «No estoy tratando de doblegarla», dijo Caleb, su voz un poco más suave. «Solo quiero mi carne con chile». Xochitl lo miró fijamente por un momento, como si intentara descifrarlo. Luego, con un resoplido de exasperación, se giró y regresó a la cocina. Unos minutos después, el plato de carne con chile apareció sobre su mesa, servido con la misma brusquedad de siempre. Caleb comió en silencio, pero esta vez el sabor de la comida parecía más intenso, la tensión en el aire más palpable. A pesar de sus constantes roces, Caleb comenzó a observar a Xochitl con una curiosidad creciente. La veía interactuar con los niños del pueblo, su voz áspera, suavizándose en un tono cariñoso, sus manos fuertes ofreciendo pequeños dulces o un abrazo reconfortante. La veía cuidar de los ancianos, llevándoles comida a sus casas, escuchando sus historias, con una paciencia que contrastaba con su temperamento explosivo. Xochitl era el corazón de la cantina, el alma del pueblo. Su desconfianza hacia él era evidente, pero su lealtad a su gente era inquebrantable. Xochitl, a su vez, no podía evitar observar a Caleb. Su silencio, su forma de moverse, siempre alerta, siempre consciente de su entorno. Notó la rapidez con la que sus ojos escaneaban una habitación, la forma en que su mano se posaba inconscientemente sobre la empuñadura de su revólver, incluso cuando no había peligro aparente. Vio la tristeza en sus ojos grises, una melancolía profunda que no podía ocultar, incluso bajo su fachada de indiferencia. Era un hombre herido, lo sabía, pero también un hombre peligroso,
y Xochitl había aprendido a desconfiar de los hombres peligrosos, especialmente de aquellos que venían de fuera, trayendo consigo el polvo de otros lugares y los problemas que siempre los acompañaban. Los problemas, de hecho, no tardaron en llegar. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo como el viento del desierto, susurrando el nombre de El Chacal. Joaquín Vargas, un bandido notorio, conocido por su crueldad y su desprecio por la vida humana, estaba operando en la región. Sus incursiones eran cada vez más audaces, sus exigencias más descaradas. Los ranchos cercanos habían sido saqueados, las caravanas asaltadas, y el miedo se extendía por San Pedro de las Rocas como una plaga. Don Rafael, un hombre pragmático, estaba visiblemente preocupado. «El chacal es un animal, Xochitl», le dijo una tarde, su voz baja. «No respeta nada. Si viene aquí, no tendremos nada que hacer». Xochitl apretó los labios, su rostro sombrío. «No podemos dejar que nos pisoteen, don Rafael. Tenemos que defendernos». «¿Con qué, hija? ¿Con nuestras manos? No tenemos armas, no tenemos hombres que sepan usarlas». Caleb, sentado en su mesa habitual, escuchaba en silencio. Había notado las huellas frescas de caballos sin errar en los senderos cercanos, las señales de campamentos improvisados en las colinas. El chacal se acercaba. Su instinto, aletargado por años de autoimpuesto exilio, comenzaba a despertar. Había prometido no volver a usar su arma, no volver a involucrarse en la violencia. Pero la idea de ver a este pueblo, a esta gente, a Xochitl, a merced de un animal como el chacal, le revolvía el estómago. Una noche, la amenaza se hizo más real. Un ranchero de un pueblo cercano llegó a San Pedro de las Rocas, su rostro pálido, su ropa rasgada. Su rancho había sido atacado por el chacal. Su esposa había sido ultrajada, sus hijos asesinados. El relato del ranchero, lleno de dolor y desesperación, heló la sangre de todos los presentes en la cantina. Xochitl escuchó el relato con los ojos fijos en el ranchero, sus manos apretadas en puños, su rostro una máscara de furia contenida. Caleb la observó. Vio el miedo en sus ojos, pero también una determinación feroz, una chispa de desafío que no se apagaba. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio tenso, Caleb no pudo dormir. Las palabras del ranchero resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de Sara, de la impotencia que había sentido al no poder protegerla. Había huido de la violencia, pero la violencia lo había encontrado de nuevo. Y esta vez no podía simplemente mirar hacia otro lado. La imagen de Xochitl, tan feroz y vulnerable a la vez, se grabó en su mente. A la mañana siguiente, el ambiente en la cantina era sombrío. La gente hablaba en susurros, sus ojos llenos de miedo. Xochitl se movía por la cocina con una energía febril, como si el trabajo pudiera ahogar la ansiedad que la consumía. Caleb se acercó al mostrador. «Don Rafael», dijo, su voz baja, «¿qué planean hacer?» Don Rafael suspiró, encogiéndose de hombros. «Nada, señor. No podemos hacer nada. Somos un pueblo pequeño, sin armas, sin hombres que sepan luchar. Solo podemos rezar y esperar que el chacal no sea demasiado cruel». Xochitl, que estaba escuchando, se giró, sus ojos oscuros fijos en Caleb. «Usted es un hombre de armas, ¿no es así, gringo? Lo he visto. Su forma de moverse, la forma en que mira. ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso no le importa lo que le pase a esta gente?» Caleb la miró, y por un momento el peso de su pasado lo abrumó. «He visto demasiada violencia, señorita. He causado demasiada. No quiero más». «¡Cobarde!», espetó Xochitl, su voz llena de desprecio. «Entonces váyase, váyase de aquí y déjenos morir solos. No necesitamos a un hombre que solo sabe huir». Las palabras de Xochitl lo golpearon como un puñetazo. «Cobarde». Era una acusación que lo perseguía desde la muerte de Sara. Había huido, sí, había huido de su dolor,
de su culpa, de la violencia que lo había consumido. Pero no era un cobarde. Y la mirada de desprecio en los ojos de Xochitl, la mujer que, a pesar de todo, había comenzado a despertar algo en él, era más de lo que podía soportar. «No soy un cobarde», dijo Caleb, su voz baja pero con una intensidad que hizo que Xochitl se estremeciera. «Y no voy a huir». El silencio cayó sobre la cantina, pesado y expectante. Xochitl lo miró, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de sorpresa y una incipiente, casi imperceptible, chispa de respeto. La cuerda tensa entre ellos, por un momento, pareció relajarse, reemplazada por una comprensión tácita. El chacal se acercaba, y con él la inevitable confrontación que cambiaría el destino de San Pedro de las Rocas y el de Caleb y Xochitl para siempre. Deep Brown, capítulo 3. El sol de la mañana aún no había alcanzado su cenit cuando la sombra del chacal se cernió sobre San Pedro de las Rocas. No llegaron con un estruendo de disparos o gritos de guerra, sino con una procesión silenciosa y ominosa que heló la sangre de los pocos que se atrevieron a mirar. Eran una docena de hombres, montados en caballos polvorientos, sus rostros cubiertos por pañuelos sucios, sus ojos brillando con una crueldad fría. Liderándolos, un hombre corpulento con un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Joaquín Vargas, el chacal. Su reputación lo precedía, un eco de violencia y depravación que se extendía por kilómetros a la redonda. El pueblo se sumió en un silencio sepulcral. Las puertas se cerraron, las ventanas se tapiaron, y la gente se escondió en sus casas, rezando para que la tormenta pasara sin causar demasiados estragos. En la cantina, don Rafael se movía con nerviosismo, sus manos temblorosas, mientras intentaba mantener una fachada de normalidad. Xochitl, con el rostro pálido pero los ojos firmes, se aferraba a un cuchillo de cocina, su postura desafiante a pesar del miedo que sentía. Caleb, sentado en su mesa habitual, observaba la escena con una calma inquietante, su mano descansando sobre la empuñadura de su revólver. El chacal y sus hombres se detuvieron en la plaza central, sus caballos levantando nubes de polvo. El silencio fue roto solo por el relincho ocasional de un caballo y el chirrido de las sillas de montar. El chacal desmontó con una lentitud deliberada, sus ojos escaneando el pueblo, disfrutando del miedo que emanaba de cada rincón. «¡Salgan, ratas!», gritó el chacal, su voz áspera y resonante. «Sabemos que están ahí, no sean cobardes, tenemos asuntos que arreglar». Don Rafael, con el rostro pálido, salió de la cantina, sus manos levantadas en señal de paz. «Bienvenido, señor Vargas. ¿En qué podemos servirle? Somos un pueblo humilde, no tenemos mucho, pero lo que tenemos es suyo». El chacal se rió, una risa gutural y desagradable. «Humilde, dices. Veo que tienes una cantina y una cocinera por el olor. Me gusta la comida casera y las mujeres que la cocinan». Sus ojos se posaron en la puerta de la cantina, donde Xochitl estaba de pie, su figura menuda pero desafiante. «Mi cocinera es una mujer trabajadora, señor», dijo don Rafael, tratando de desviar la atención. «No es para esas cosas». «Cállate, viejo», espetó el chacal, dando un paso hacia la cantina. «Yo decido lo que es para qué, y esa mujer me gusta. Parece que tiene fuego, y a mí me gusta apagar fuegos». Xochitl dio un paso adelante, su cuchillo de cocina brillando a la luz del sol. «No soy para usted, animal, y no me toque». El chacal se detuvo, sorprendido por su audacia. Luego, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, una flor del desierto con espinas. Me gustan las espinas. Hacen que la victoria sea más dulce». Se acercó a Xochitl, su mano extendida para agarrarla. Caleb, que había estado observando en silencio, sintió una oleada de furia helada. La imagen de Sara, indefensa ante la violencia, se superpuso a la de Xochitl. No, esta vez.
No permitiría que la historia se repitiera. Su promesa de no volver a usar su arma se desvaneció como el polvo en el viento. «Déjala en paz», dijo Caleb, su voz baja, pero con una autoridad que hizo que el chacal se detuviera. El bandido se giró, sus ojos encontrándose con los de Caleb. «¿Y quién eres tú, forastero, para decirme lo que debo hacer?» Caleb se levantó lentamente, su mano aún en la empuñadura de su revólver. «Soy el hombre que te va a matar si tocas a esa mujer». El chacal soltó una carcajada, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Tú, un gringo viejo y silencioso, ¿sabes quién soy yo?» «Sé que eres un animal», respondió Caleb, su voz aún tranquila, pero con un filo de acero. «Y sé que estás a punto de morir». La tensión en el aire se volvió palpable. Los hombres de El Chacal se movieron inquietos, sus manos acercándose a sus armas. Xochitl, sorprendida por la intervención de Caleb, lo miró con una mezcla de asombro y algo más, algo que no podía identificar. «Muy bien, forastero», dijo el chacal, su sonrisa desapareciendo. «Si quieres morir por una india, es tu decisión, pero no será una muerte rápida». Desenvainó su revólver con un movimiento rápido, pero Caleb ya estaba en movimiento. Su colt apareció en su mano como si hubiera sido invocado por magia, el cañón apuntando directamente al corazón del chacal. El disparo resonó en el aire como un trueno, y el chacal se tambaleó hacia atrás, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Pero el chacal no estaba muerto. Con un rugido de furia, levantó su propio revólver, disparando hacia Caleb. La bala silbó cerca de su oreja, y Caleb rodó hacia un lado, buscando cobertura detrás de una mesa volcada. Los hombres del chacal, sorprendidos por la velocidad de su líder siendo herido, tardaron un momento en reaccionar. Ese momento fue todo lo que Caleb necesitó. Su segundo disparo encontró su marca, y uno de los bandidos cayó de su caballo, sin vida. Xochitl, viendo la oportunidad, se lanzó hacia la cocina, agarrando un rifle viejo que don Rafael mantenía escondido detrás del mostrador. Sin vacilar, apuntó hacia uno de los bandidos que intentaba flanquear a Caleb y disparó. El hombre gritó, agarrándose el hombro, su arma cayendo al suelo. «¡Maldita india!», rugió el chacal, girándose hacia ella. «Te voy a hacer pagar por eso». Pero Caleb ya estaba de pie, su revólver humeando. «Tu pelea es conmigo, chacal». El bandido se giró, sus ojos inyectados en sangre por la furia y el dolor. «Entonces terminaremos esto, gringo». Lo que siguió fue un duelo que quedaría grabado en la memoria de San Pedro de las Rocas para siempre. Caleb y el chacal se enfrentaron en el centro de la plaza, sus revólveres brillando bajo el sol implacable. Los disparos resonaron como truenos, el humo llenó el aire y el polvo se levantó en nubes espesas. Xochitl, desde la puerta de la cantina, observaba con el corazón en la garganta. Había visto la velocidad de Caleb, su precisión mortal, pero también había visto la crueldad del chacal, su desprecio por la vida humana. Era una lucha entre dos fuerzas opuestas, la justicia silenciosa y la violencia desenfrenada. El duelo duró solo unos minutos, pero parecieron horas. Cuando el humo se desvaneció, el chacal yacía inmóvil en el suelo, su revólver a unos metros de su mano extendida. Caleb estaba de pie, su ropa rasgada, una herida sangrante en su brazo izquierdo, pero vivo. Los bandidos restantes, viendo a su líder muerto, no tardaron en huir, sus caballos levantando nubes de polvo mientras se alejaban hacia el horizonte. El silencio cayó sobre San Pedro de las Rocas, roto solo por el sonido del viento y el jadeo pesado de Caleb. Xochitl se acercó lentamente, su rifle aún en la mano, sus ojos fijos en el hombre que había arriesgado su vida por ella, por el pueblo. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué lo hizo?». Caleb la miró
Y por primera vez, desde que había llegado a San Pedro de las Rocas, una sonrisa pequeña pero genuina cruzó sus labios. «Porque usted tenía razón, no soy un cobarde». Xochitl sintió algo cambiar en su pecho, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. El hombre al que había despreciado, al que había llamado cobarde, había arriesgado todo por protegerla. Y en ese momento, bajo el sol abrasador del desierto mexicano, algo nuevo comenzó a florecer entre ellos. El duelo había terminado, pero la verdadera historia de Caleb y Xochitl apenas comenzaba. El silencio que siguió a la huida de los bandidos no fue el silencio de la paz, sino el de la conmoción. El polvo aún se asentaba en la plaza de San Pedro de las Rocas, mezclándose con el olor a pólvora y el tenue aroma a sangre. Caleb Thorne, con el revólver humeante aún en la mano, se mantuvo en pie, su cuerpo tenso, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de que los bandidos pudieran regresar. La herida en su brazo izquierdo, un surco profundo donde la bala del chacal había rozado su carne, comenzaba a palpitar con un dolor sordo, pero la adrenalina aún lo mantenía en pie. Xochitl fue la primera en moverse. Dejó caer el rifle de don Rafael, el sonido metálico resonando en el aire, y corrió hacia Caleb. Su rostro, antes una máscara de furia y determinación, ahora mostraba una mezcla de alivio y una preocupación que no pudo ocultar. «Estás herido», dijo, su voz áspera, pero con una nota de urgencia que Caleb no había escuchado antes. Él asintió, bajando lentamente su revólver. «No es nada, un rasguño». «Un rasguño que te está haciendo sangrar como un cerdo», replicó ella, su temperamento volviendo a la superficie. «Ven, necesitas que te limpien eso». Don Rafael y algunos de los hombres del pueblo, que habían salido de sus escondites, se acercaron con cautela. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora miraban a Caleb con una mezcla de asombro y gratitud. El chacal, el terror de la región, yacía muerto en el polvo de la plaza y el forastero silencioso había sido quien lo había derribado. «Señor Thorne», dijo don Rafael, su voz temblorosa, «le debemos la vida, a usted y a Xochitl. Nunca podremos pagarle». Caleb solo asintió, su mirada fija en Xochitl, quien ya lo estaba guiando hacia la cantina. El dolor en su brazo comenzaba a intensificarse, y la fatiga, que había mantenido a raya durante el duelo, comenzaba a apoderarse de él. Dentro de la cantina, Xochitl lo sentó en una silla y comenzó a buscar en un armario. «Necesito agua limpia, trapos y alcohol», ordenó a don Rafael, quien se movió con una rapidez inusual. Mientras Xochitl preparaba los materiales, Caleb observó sus movimientos. Había una eficiencia en ella, una practicidad que contrastaba con su temperamento explosivo. Sus manos, que momentos antes habían empuñado un rifle con determinación, ahora se movían con una delicadeza sorprendente mientras rasgaba una tela limpia. «Esto va a doler», advirtió ella, su voz sin emoción, mientras comenzaba a limpiar la herida con el alcohol. El ardor fue intenso, y Caleb apretó los dientes, pero no emitió un sonido. Xochitl lo miró, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. «Eres duro, gringo, lo admito». «Tú también», respondió Caleb, su voz áspera. No muchos se habrían enfrentado a el chacal con un cuchillo de cocina. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, cruzó los labios de Xochitl. «No soy de las que se esconden, y no soy de las que se dejan pisotear». Mientras ella vendaba su brazo con una habilidad sorprendente, Caleb sintió una extraña sensación de familiaridad. Era una intimidad forzada por las circunstancias, pero una intimidad al fin y al cabo. El aroma a hierbas y especias que emanaba de ella, el calor de sus dedos sobre su piel, la concentración en su rostro mientras trabajaba, todo se combinaba para crear una burbuja de calma en medio del caos que aún resonaba en el pueblo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Xochitl, su voz baja mientras terminaba de atar el vendaje. «Pudiste haberte ido, pudiste haberlos dejado que nos mataran. No era tu pelea».
Caleb la miró a los ojos, y por primera vez no había desconfianza en su mirada, solo una curiosidad genuina. «No soy un cobarde», repitió, las palabras resonando con un nuevo significado. «Y no podía ver cómo ese animal te ponía una mano encima, ni a nadie de este pueblo». Xochitl se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los suyos. Vio la honestidad en su mirada, la determinación y algo más, algo que no podía nombrar, pero que la conmovió profundamente. Había juzgado a este hombre, lo había despreciado, lo había llamado cobarde, y él, a pesar de todo, había arriesgado su vida por ella, por su gente. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, una palabra que le costó pronunciar, pero que salió del fondo de su corazón. Caleb solo asintió. El dolor en su brazo comenzaba a ser insoportable y la fatiga lo invadía. «Necesito descansar». Don Rafael lo ayudó a subir a su habitación. Xochitl lo siguió, llevando una bandeja con comida y una jarra de agua fresca. «Coma esto», le ordenó, su voz volviendo a su tono habitual, pero con una suavidad subyacente. «Necesitas recuperar fuerzas». Mientras Caleb comía, Xochitl se sentó en una silla junto a la ventana, observando el atardecer. El pueblo comenzaba a despertar de su letargo, la gente saliendo de sus casas, susurrando, mirando el cuerpo del chacal que aún yacía en la plaza. «No te vayas», dijo Xochitl de repente, su voz baja, casi inaudible. Caleb la miró, sorprendido. «¿Por qué?» Ella se encogió de hombros, sin mirarlo. «Este pueblo te necesita, y yo también». Las palabras de Xochitl lo golpearon con una fuerza inesperada. Había pasado años huyendo, buscando la soledad, convencido de que no necesitaba a nadie, de que nadie lo necesitaba a él. Pero ahora, la voz de esta mujer, la mujer que lo había despreciado, le decía que lo necesitaban. Y una parte de él, una parte que creía muerta, se sintió extrañamente conmovida. Esa noche, mientras el dolor en su brazo lo mantenía despierto, Caleb pensó en Sara, en cómo la había perdido, en cómo había huido de su dolor, de su culpa. Había prometido no volver a usar su arma, no volver a involucrarse en la violencia. Pero la violencia lo había encontrado de nuevo y esta vez no había huido. Había luchado y había ganado, y en el proceso había encontrado algo que no había buscado. Una conexión con Xochitl, con este pueblo, con una vida que no había imaginado. A la mañana siguiente, el pueblo era un hervidero de actividad. El cuerpo de El Chacal había sido retirado y la gente comenzaba a limpiar la plaza, a reparar los daños. La atmósfera era diferente, una mezcla de alivio y una nueva esperanza. Caleb bajó a la cantina, su brazo vendado, pero sintiéndose más fuerte. Xochitl lo recibió con un plato de carne con chile, su mirada más suave de lo habitual. «El pueblo quiere agradecerte», dijo don Rafael. «Quieren hacer una fiesta en tu honor». Caleb frunció el ceño. «No es necesario. Solo hice lo que tenía que hacer». «Para nosotros es más que eso», dijo Xochitl, su voz firme. «Nos salvaste, nos diste esperanza, y eso no tiene precio». Durante los días siguientes, Caleb se encontró inmerso en la vida del pueblo. La gente lo saludaba en la calle, le ofrecía comida, le pedía consejo. Los niños lo seguían, mirándolo con ojos llenos de admiración. Y Xochitl, aunque seguía siendo directa y a veces brusca, mostraba una nueva faceta de su personalidad. Lo cuidaba, se aseguraba de que comiera, de que su herida sanara correctamente. Pasaban horas en la cantina, él sentado en su mesa habitual, ella trabajando en la cocina, pero ahora el silencio entre ellos no era de tensión, sino de una cómoda familiaridad. A veces ella le contaba historias del pueblo, de sus ancestros, de las tradiciones de su gente. Él a su vez le hablaba de los lugares que había visto, de las vidas que había vivido, aunque siempre evitando los detalles más dolorosos de su pasado. Una tarde,
Mientras Xochitl le cambiaba el vendaje, sus dedos rozaron su piel. Caleb sintió una chispa, una corriente eléctrica que lo recorrió. Xochitl también pareció sentirla. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un instante el mundo se detuvo. Había algo en su mirada, una vulnerabilidad que no había visto antes, una promesa de algo más. Pero la burbuja se rompió cuando don Rafael entró en la cocina, interrumpiendo el momento. La conexión, sin embargo, ya estaba hecha. Caleb se dio cuenta de que San Pedro de las Rocas ya no era solo un refugio, era un hogar. Y Xochitl, la mujer que no se soportaba, se estaba convirtiendo en algo más que una cocinera. Se estaba convirtiendo en una parte de su vida, una parte que no había buscado, pero que ahora no quería perder. El polvo del desierto seguía aferrándose a todo, pero ahora Caleb sentía que el polvo de su pasado comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la promesa de un nuevo amanecer. Capítulo 5. La paz que siguió a la muerte de El Chacal fue un bálsamo para San Pedro de las Rocas, pero para Caleb fue una calma que lo obligó a enfrentar los fantasmas que había estado evitando durante años. La herida en su brazo sanaba lentamente, pero las heridas de su alma, las que Sara había dejado, comenzaban a abrirse de nuevo, no con el dolor agudo de la pérdida, sino con la punzada persistente de la culpa y el arrepentimiento. La gente del pueblo lo había aceptado, lo había elevado a la categoría de héroe, un protector. Los niños lo seguían, los hombres lo respetaban y las mujeres le ofrecían sonrisas amables. Pero la mirada de Xochitl era diferente. Había una nueva profundidad en sus ojos, una curiosidad que iba más allá de la superficie, una comprensión tácita de que él era más que el forastero silencioso que había llegado a su pueblo. Una tarde, mientras Caleb estaba sentado en su mesa habitual, Xochitl se acercó con una taza de café. «No has dormido bien», dijo, su voz suave, sin el habitual tono brusco. «Te veo en la noche, mirando las estrellas. ¿Qué te atormenta, gringo?» Caleb la miró sorprendido por su franqueza. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero Xochitl tenía una forma de derribarlos con una simple pregunta. «Recuerdos», respondió, su voz áspera. «Recuerdos que no me dejan en paz». Xochitl se sentó frente a él, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Todos tenemos recuerdos que nos persiguen, pero a veces hablar de ellos los hace menos pesados». Caleb dudó. Había pasado años sin hablar de Sara, de su vida antes de convertirse en el silencioso. Pero había algo en la mirada de Xochitl, una invitación a la confianza, una promesa de comprensión que lo impulsó a hablar. «Mi esposa», comenzó, su voz apenas un susurro. «Sara murió hace 2 años, en un ataque. Yo no estaba allí para protegerla». Xochitl no dijo nada. Solo lo escuchó, su rostro una máscara de compasión. «Era mi culpa», continuó Caleb, la culpa carcomiéndole el alma. «Fui un cobarde, huí, y ella pagó el precio». «No fue tu culpa», dijo Xochitl, su voz firme. «La violencia es así. Llega sin avisar y a veces no hay nada que podamos hacer para detenerla. Yo también perdí a mi familia, mis padres, mis hermanos. En un ataque de bandidos, cuando era niña, fui la única que sobrevivió». Las palabras de Xochitl lo golpearon con una fuerza inesperada. No estaba solo. Ella también había conocido la pérdida, el dolor, la culpa del superviviente. Una conexión silenciosa se forjó entre ellos, un puente construido sobre el dolor compartido. «Desde entonces», dijo Xochitl, su voz baja, «he desconfiado de todos los forasteros, especialmente de los hombres blancos. Siempre traen problemas, siempre traen violencia. Pero tú eres diferente». Caleb la miró, sus ojos grises llenos de una nueva comprensión. «No soy diferente, solo soy un hombre que ha visto demasiada violencia y que ha cometido demasiados errores». «Pero también eres un hombre que arriesgó su vida por este pueblo», replicó Xochitl. «Por mí,
Eso no es un error gringo, eso es algo más. El silencio cayó entre ellos, un silencio cómodo, lleno de una comprensión tácita. Caleb se dio cuenta de que Xochitl no solo lo veía como un héroe, sino como un hombre, con sus defectos y sus cicatrices. Y esa aceptación, esa comprensión, era un bálsamo para su alma herida. Durante los días siguientes, la conexión entre Caleb y Xochitl se profundizó. Pasaban horas hablando, compartiendo historias de sus vidas, de sus pérdidas, de sus esperanzas. Caleb le habló de su rancho en Texas, de la vida sencilla que había llevado con Sara, de sus sueños de una familia. Xochitl le habló de su gente, de las tradiciones de su tribu, de la sabiduría de sus ancestros, de su deseo de proteger su cultura en un mundo que cambiaba rápidamente. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, compartían una profunda conexión, un respeto mutuo que había crecido a partir de la adversidad. Caleb admiraba la fuerza de Xochitl, su espíritu indomable, su lealtad a su gente. Xochitl, a su vez, veía más allá de la fachada silenciosa de Caleb, reconociendo la bondad en su corazón, la nobleza de su espíritu, la profundidad de su dolor. Pero la paz en San Pedro de las Rocas era frágil. Los rumores de la muerte del chacal se extendieron por la región y con ellos la atención de otros bandidos. El chacal no era un lobo solitario, era parte de una red más grande, una hermandad de forajidos que operaba en la frontera, y la muerte de su líder no pasaría desapercibida. Una tarde, un jinete solitario llegó a San Pedro de las Rocas. Era un hombre alto y delgado, con un rostro curtido por el sol y ojos fríos que escaneaban el pueblo con una mirada calculadora. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro, pero Caleb reconoció la forma en que se movía, la forma en que su mano se posaba inconscientemente sobre la empuñadura de su revólver. Era un cazador, y no venía por el chacal. El hombre entró en la cantina y se sentó en una mesa apartada, sus ojos fijos en Caleb. Xochitl, sintiendo la tensión, se acercó a Caleb. «¿Quién es ese hombre?», susurró. «Problemas», respondió Caleb, su voz baja. «Un cazador de recompensas, y creo que viene por mí». Xochitl lo miró, sus ojos llenos de preocupación. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?». Caleb suspiró. Había llegado el momento de revelar la verdad, de derribar el último muro que había construido alrededor de su pasado. Antes de llegar aquí, era conocido como el Silencioso. No solo por mi forma de ser, sino por mi habilidad con el revólver. Me ganaba la vida, de formas que no me enorgullecen. Y en una de esas formas hubo un incidente. Un hombre murió. Su familia puso precio a mi cabeza. Xochitl lo escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Caleb terminó, ella solo asintió. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». «No lo sé», admitió Caleb. «He estado huyendo durante años, pero no quiero huir más. No de este pueblo, no de ti». El cazador de recompensas se levantó y se acercó a su mesa. «Caleb Thorne», dijo, su voz fría y sin emoción. «Hay una recompensa de $1000 por tu cabeza, vivo o muerto». Caleb se levantó lentamente, su mano descansando sobre la empuñadura de su revólver. «No voy a ir contigo». «No tienes elección», replicó el cazador, su mano moviéndose hacia su arma. «Soy el mejor, y siempre consigo a mi hombre». «Hoy no», dijo Caleb, sus ojos grises brillando con una determinación que no había sentido en años. El duelo fue rápido y brutal. El cazador era bueno, rápido, pero Caleb era mejor. Su revólver apareció en su mano como un rayo, y el disparo resonó en la cantina. El cazador cayó al suelo, su arma aún en la funda. El silencio cayó sobre la cantina, pesado y expectante. La gente del pueblo, que había presenciado el duelo, miraba a Caleb con una mezcla de asombro y miedo. Habían visto su habilidad, su letalidad. Habían visto al Silencioso en acción. Xochitl se acercó a Caleb, su rostro pálido.
«Estás bien», dijo, su voz temblorosa. Caleb asintió. «Sí, pero esto no ha terminado. La muerte del chacal y la de este cazador atraerán más atención, más problemas. Este pueblo no es seguro para mí, y no es seguro para ti». «No me importa», dijo Xochitl, su voz firme. «No te voy a dejar. Este es mi hogar. Y si hay problemas, los enfrentaremos juntos». Caleb la miró, y por primera vez vio más allá de la desconfianza, más allá del temperamento. Vio una mujer fuerte, leal, valiente, una mujer que estaba dispuesta a quedarse a su lado, a pesar de su pasado, a pesar del peligro. «No tienes que hacer esto», dijo Caleb, su voz áspera. «Sí, tengo», replicó Xochitl, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Porque tú te quedaste por mí, y ahora yo me quedo por ti». El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El peligro se cernía sobre San Pedro de las Rocas, pero en el corazón de Caleb una nueva esperanza comenzaba a florecer. Había encontrado un hogar, una familia, un propósito, y por primera vez en años no se sentía solo. Capítulo 6. La noticia de la muerte del cazador de recompensas se extendió por la región como un reguero de pólvora, atrayendo la atención no solo de otros forajidos, sino también de las autoridades. San Pedro de las Rocas, antes un remanso olvidado, se había convertido en un punto de interés, un imán para el peligro. Caleb lo sabía. Xochitl también. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a huir. La cantina se había convertido en el centro de operaciones. Don Rafael, a pesar de su nerviosismo, se había convertido en un aliado leal, usando sus contactos para obtener información sobre los movimientos de los bandidos y las patrullas federales. Los hombres del pueblo, inspirados por la valentía de Caleb y Xochitl, comenzaron a organizarse, a entrenar con las pocas armas que poseían, a prepararse para lo inevitable. Caleb, el hombre que había huido de la violencia, se encontró a sí mismo liderando la defensa del pueblo. Entrenaba a los hombres, les enseñaba a disparar, a moverse, a defenderse. Su pasado como pistolero, antes una fuente de vergüenza, ahora se había convertido en una herramienta para proteger a aquellos que le importaban. Xochitl, por su parte, se había convertido en su sombra, su confidente, su fuerza. No solo cocinaba para los hombres, sino que también participaba en las reuniones, ofreciendo consejos, usando su conocimiento del terreno y de la gente para ayudar a Caleb a planificar la defensa. Su temperamento seguía siendo explosivo, pero ahora su pasión se canalizaba hacia un propósito común. Una noche, mientras observaban el horizonte desde una colina cercana, el viento del desierto susurrando a su alrededor, Xochitl se volvió hacia Caleb. «Sabes que esto no terminará hasta que te vayas, ¿verdad?», dijo su voz baja. «Mientras estés aquí, el peligro seguirá viniendo». Caleb la miró, sus ojos grises fijos en los suyos. «No me voy a ir. Este es mi hogar ahora. Y tú eres mi hogar». Las palabras de Caleb la golpearon con una fuerza inesperada. Xochitl sintió un calor extenderse por su pecho, una emoción que no había sentido en años, una que había creído muerta. Había pasado su vida desconfiando, construyendo muros alrededor de su corazón, pero Caleb, el forastero silencioso, había derribado esos muros con su valentía, con su honestidad, con su amor. «Yo también te quiero, gringo», dijo Xochitl, su voz temblorosa, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Pero no quiero que mueras por mí, no quiero que este pueblo muera por mí». «No voy a morir», dijo Caleb, su voz firme. «Y este pueblo no va a morir. Vamos a luchar y vamos a ganar, juntos». El momento de la verdad llegó una semana después. Una partida de bandidos, más grande y mejor organizada que la de El Chacal, apareció en el horizonte, sus caballos levantando una nube de polvo que se extendía por kilómetros. Eran al menos 30 hombres, liderados por un tal El Diablo,
un hombre conocido por su crueldad y su sed de sangre. El pueblo se preparó para la batalla. Las mujeres y los niños se refugiaron en la iglesia, el padre Benito rezando por su seguridad. Los hombres, armados con rifles viejos, escopetas y cuchillos, tomaron posiciones estratégicas, sus rostros pálidos pero decididos. Caleb y Xochitl estaban en el centro de la defensa, sus ojos fijos en el enemigo que se acercaba. Caleb, con su revólver en la mano, su mirada fría y calculadora. Xochitl, con un rifle en sus manos, su rostro una máscara de determinación. «Recuerda lo que te enseñé», dijo Caleb a los hombres. «No disparen hasta que estén seguros, apunten a matar y no se rindan». «No nos rendiremos», respondieron los hombres, sus voces firmes. La batalla comenzó con un estruendo de disparos. Los bandidos cargaron contra el pueblo, sus gritos de guerra resonando en el aire. Pero esta vez, San Pedro de las Rocas no era un blanco fácil. Los hombres del pueblo, liderados por Caleb, respondieron con una lluvia de balas, sorprendiendo a los bandidos con su resistencia. Caleb se movía como un fantasma, su revólver disparando con una precisión mortal, derribando a los bandidos uno por uno. Xochitl, a su lado, disparaba su rifle con una puntería sorprendente, su rostro una máscara de concentración. Juntos eran una fuerza imparable, una danza mortal de fuego y acero. La batalla fue brutal, sangrienta. Los bandidos eran muchos y su crueldad no tenía límites. Pero los hombres del pueblo, luchando por sus hogares, por sus familias, por su libertad, lucharon con una ferocidad que sorprendió a los bandidos. En medio del caos, Caleb vio a el Diablo, el líder de los bandidos, cargando directamente hacia él. Su rostro contorsionado por la furia. Era un hombre grande, imponente, con un rifle en sus manos. «Tú eres el que mató a el chacal», gritó el Diablo. «Voy a hacerte pagar por eso». Caleb lo miró, sus ojos grises brillando con una determinación fría. «Ven a buscarme, Diablo». El duelo fue rápido. El Diablo disparó su rifle, la bala silbando cerca de la cabeza de Caleb. Pero Caleb ya estaba en movimiento, su revólver disparando con una velocidad asombrosa. El Diablo se tambaleó, una mancha roja extendiéndose por su pecho. Cayó al suelo, su rifle cayendo de sus manos. La muerte de su líder desmoralizó a los bandidos restantes. Con un grito de desesperación, se dieron la vuelta y huyeron, sus caballos levantando nubes de polvo mientras se alejaban hacia el horizonte. El silencio cayó sobre San Pedro de las Rocas, un silencio pesado, roto solo por los gemidos de los heridos y el jadeo de los hombres. La batalla había terminado. El pueblo había ganado. Caleb se acercó a Xochitl, su rostro cubierto de hollín y sangre, pero sus ojos brillando con una luz que no había visto en ellos en años. «Lo hicimos», dijo, su voz áspera. «Ganamos». Xochitl lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, una sonrisa radiante en sus labios. «Lo hicimos, gringo. Lo hicimos». Se abrazaron, un abrazo que contenía todo el alivio, toda la alegría, todo el amor que habían descubierto en medio del caos. El polvo del desierto se aferraba a ellos, pero ahora el polvo no era de soledad, sino de victoria, de esperanza, de un futuro que habían forjado juntos. Los días que siguieron fueron de curación, de reconstrucción. El pueblo había sufrido pérdidas, pero la gente estaba unida, más fuerte que nunca. Y en el centro de todo, Caleb y Xochitl, su relación floreciendo en la luz de la paz. Caleb ya no era el silencioso. Hablaba, reía, compartía. Había encontrado un hogar, una familia, un propósito. Había aceptado su pasado, sus errores, sus cicatrices. Y había encontrado la redención. No en la huida, sino en la lucha, en la protección de aquellos que amaba. Xochitl, por su parte, había derribado sus muros, había aprendido a confiar, a amar. Había encontrado en Caleb un compañero, un protector, un alma gemela.
Su temperamento seguía siendo fuerte, pero ahora su pasión se dirigía hacia la construcción de un futuro, hacia la creación de una vida con el hombre que había llegado a su pueblo como un forastero y se había convertido en su todo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rojo y naranja vibrantes, Caleb y Xochitl estaban sentados en el porche de la cantina, sus manos entrelazadas. El pueblo estaba en paz, los niños jugando en la plaza, el aroma a chile y carne asada flotando en el aire. ¿Te quedarás?, preguntó Xochitl, su voz suave. Caleb la miró, sus ojos grises llenando de amor. «Siempre. Este es mi hogar, y tú eres mi hogar». Xochitl sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Entonces, bienvenido a casa, gringo». El eco del desierto, que una vez había llevado el susurro de la soledad y el dolor, ahora llevaba el murmullo de la paz, la promesa de un nuevo comienzo. Caleb Thorne, el forastero viudo, y Xochitl, la cocinera indígena, habían encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino también la redención, forjando un vínculo inquebrantable en el crisol del peligro y la esperanza. Su historia, nacida de un duelo inesperado, se había convertido en una leyenda en San Pedro de las Rocas, un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano. Gracias por seguir esta increíble historia de redención. Si te gustó, Forastero Viudo y Cocinera Indígena no se soportaban, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos qué te pareció el final. Queremos conocer tu opinión.